Un cordial saludo al presbítero de la región, al coordinador de este sector y al pastor local también. Y a todos ustedes, amados jóvenes, muy buenos días. Amén. Pero en esta mañana vamos a aprender muchas cosas. El tema de esta mañana son las tentaciones y el mundo digital en jóvenes y adolescentes. ¿Cuántos no habrán sido tentados, verdad? En esta mañana vamos a aprender qué es la tentación, las consecuencias de la tentación, las causas, cómo evitarlo, porque la palabra bien nos dice, nos avisa y siempre nos menciona de que nosotros como jóvenes siempre vamos a ser tentados. ¿Cuántos no han sido tentados? A ver, levante su mano. Los que han sido tentados, levante su mano. Claro, todos. Vamos a iniciar hablando de la tentación. Voy a pedir que pase la siguiente diapositiva. Nosotros muy bien sabemos algo muy importante. ¿Cuántos quieren y desean siempre seguir al Señor? Yo creo que todos, ¿no? Como jóvenes, de repente un grupo, un ministerio, un predicador o alguien nos llama la atención y dicen, yo también quiero ser igual. Miren, cuando yo inicié a la edad de los 11 años a asistir a la iglesia, cuando yo empecé a asistir a la iglesia, yo les miré a muchos jovencitos que salían a cantar, que hoy están aquí, Mayra, Flor, Joel y algunos que ya no están, pero ellos salían a cantar con el bombito, con las panderetas, y cuando yo les empecé a observar y decir, yo también quiero pertenecer a ese grupo de alabanza, miren, a esa edad, y eso es lo que a mí me llamó la atención de seguir al Señor. Amén. Entonces, pero hay algo que nos detiene. Muchos deseamos servir al Señor. El deseo es muy bueno. Todos tenemos buenos deseos, pero hay algo que nos detiene. Y aquí nos dice, miren, la tentación no nos deja muchas veces. Miren, la tentación es algo que ya lo vamos a ver qué es, pero en la introducción dice que la tentación no respeta nada, ni edad, ni posición económica, ni espiritual. Incluso Jesús fue tentado. Todos lo sabemos, pero hay algo muy importante que nosotros debemos saber. Cuando uno es tentado, tenemos que nosotros marcar la diferencia. Y como ustedes leen ahí, dice, cuando llega la tentación, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo debe ser la respuesta del joven? ¿Cedes o resistimos? A ver, repitan esta frase. ¿Ceder o resistir? ¿Ceder o resistir? Entonces, hoy vamos a aprender en primer lugar, qué es la tentación, no para entender. Mucho se habla de la tentación. Mucho se habla, pero ¿cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Verdad? Porque todo tiene sus causas y sus consecuencias. Pero no te olvides de esta frase, que lo vamos a repetir durante toda la exposición. ¿Vas a ceder o vas a resistir? Amén. Pero también vamos a ver cómo vencer la tentación. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva entonces. ¿Qué es la tentación? Miren, vamos a ver qué es la tentación. Se dice que la tentación es una invitación. ¿Cuántos han sido invitados, por ejemplo, para la fiesta del Halloween? Levante su mano. Muy bien. ¿Cuántos han sido invitados para esta fiesta del Halloween, de los disfraces? Levante su mano con toda sinceridad. Muy bien, por allá hay 3. ¿Alguien más? Yo creo que algunos les han invitado. Vamos, ¿verdad? Por ahí alguien me contó que estaba buena las fiestas en el Halloween anoche. Claro. Entonces, miren, es una invitación.
Escuchen bien, la tentación es una invitación, o sea, inclinarse. ¿Hacia dónde? Hacia el pecado. Entonces no te olvides, es un deseo que influye, un deseo interno que influye en nuestra vida externa. ¿Cuántos tienen deseos? ¿Cuántos no habrán querido, no habrán deseado de repente pintarse la cara, ¿no? Ponerse por aquí unos arreglitos o algo. ¿Cuántos no habrán deseado eso? Pero miren cómo es la tentación. Todos esos impulsos buscan apartarte de Dios. Amén. Entonces no te olvides, mira, la tentación es una invitación, una inclinación hacia el mal, hacia el pecado, para que te alejes de Dios. Pero también hay otras opciones de qué es la tentación. También, miren, la tentación, para entender, ustedes tienen que saber algo. La tentación no es el pecado en sí. Esto que quede bien claro, la tentación no es pecado. El pecado ocurre cuando ya cedemos, cuando aceptamos a esa invitación que te da. Jesús fue tentado. ¿Jesús cedió o resistió? Ahí está. Entonces, todos vamos a ser tentados, pero la tentación en sí no es pecado, pero se transforma en pecado cuando tú cedes a esa tentación. Pero hay otro concepto que se da hoy en día. Y dice que la tentación también es provocada por nuestros propios deseos. Abran sus Biblias en el libro de Santiago 1:14. Miren que la tentación también lo provocas tú mismo. Este concepto a mí me llamó un poco la atención y debe llamarles a ustedes también un poco la atención. Y dentro de este concepto vamos a ver las causas, porque hay un motivo, hay agentes causales, hay muchas cosas que debemos entender. Dice que la tentación es provocada por nuestros deseos, el mundo y el enemigo. A ver, algún joven, los jóvenes son muy activos. Muy bien. La bendita palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y de la Madre Espíritu Santo, y dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Miren, tomen dato de este versículo. Dice que cada uno es tentado. ¿Qué significa concupiscencia para entender en primer lugar? A ver, que alguien me diga. Hay que participar. Aquí hay muchos que estudian, leen la Biblia. El joven de verdad que es muy interesante estar en esta etapa. ¿Qué es concupiscencia? ¿No les ha llamado la atención esta palabra? Concupiscencia. Las concupiscencias son los malos deseos, los deseos desordenados. Anoten, concupiscencia es los deseos desordenados. Entonces, dice que por sus malos deseos, que dice la palabra de Dios, uno es tentado. Amén. Entonces hay que tener cuidado con nuestros deseos. Ahora, pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí, las causas. Hay 3 causas muy importantes que tú debes aprender. Los causales de la tentación. Porque la tentación no viene por así nada más. No es que tú estás caminando y de la nada, no. Tú tienes que saber como joven cuáles son las causas de las tentaciones. Por ejemplo, de las enfermedades hay muchas causas. De los accidentes hay causas. Para todo hay causas. Para todo hay motivos, ¿verdad? Entonces, de la tentación también hay motivos. Y aquí hay 3 motivos. Repitan juntos conmigo. El primer motivo, el primer causante de todo esto, ¿cuál es? La carne. El segundo, el mundo. El tercero, el diablo. Se dice que estos 3 son el enemigo del hombre. Amén. Se dice que los 3 son los enemigos del hombre. Es la carne, el mundo y el diablo
Digan todos juntos, son nuestros enemigos. Amén. Tú no debes amistarte con la carne, tú no debes amistarte con el mundo, ni menos más con el diablo. Pues, ¿quién se quiere amistar con el diablo? Se dice que los jóvenes son muy amistosos, pero no te vas a amistar con el diablo, ¿verdad? Entonces vamos a aprender que en cada causa hay muchos ejemplos de tentación. En cada causa hay muchos ejemplos porque cada causa, cada motivo tiene su manera de cómo hacerle tentar a los jóvenes. La carne tiene sus infinidades de tentaciones, como el mundo también tiene muchas infinidades de listas de tentaciones, y el diablo cuánto más. Entonces, en esta mañana vamos a aprender, ya estamos aprendiendo, ¿cuáles son los causantes de la tentación? La carne, el mundo, el diablo. Todos sabemos que la carne es la parte rebelde de tu cuerpo, ¿verdad? Sabemos que el mundo es lo que nos rodea. Y también lo conocemos muy bien a nuestro enemigo, el diablo. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Los deseos carnales. Vamos por los deseos carnales. Y aquí va la tentación que mucho está ganando ventaja en los jóvenes. ¿Cómo se llama? La pereza y el desánimo. La pereza. A ver, ¿cuántos han llegado a las 9:30? Levante su mano. Ahí están los... Bueno, algunos de repente les ha ganado el sueño. La pereza y el desánimo. Los deseos carnales. Miren, los deseos carnales, para entender, son impulsos. Como bien dice la palabra de Dios, son impulsos que salen de nuestra carne, pero impulsos negativos. Por ejemplo, está el deseo sexual, el placer, el orgullo, ¿verdad? La fama, el dinero, y todo eso nos llevan al error. Pero en esta mañana vamos a aprender de uno de estos: la tentación de la flojera espiritual y el desaliento. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 16. La palabra de Dios dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Ahí habla de los deseos de la carne que no provienen del Padre. ¿Se da cuenta? Los deseos de la carne nunca van a venir del Padre. No van a venir de la gloria de Dios. Los deseos de la carne siempre van a venir ¿de dónde? Del mundo, del diablo, ¿me entienden? Entonces, tengan cuidado con los deseos. La palabra de Dios nos revela que hay una lista de deseos carnales, y dentro de esa lista está la pereza y el desánimo. Pero ¿por qué la pereza y el desánimo? Abran sus Biblias en el libro de Romanos, el capítulo 2, el versículo 11. Miren, esta tentación es cuando el joven pierde el deseo de servir al Señor. Esta tentación es cuando el joven pierde el deseo de servir al Señor. El diablo, a través de este agente carnal, empieza a dar el cansancio en el corazón de los jóvenes. ¿Cuántos no se han sentido cansados de servir al Señor? Hoy en día para los jóvenes los cultos son aburridos, ¿verdad? Claro, yo he sido joven también como ustedes y sigo siendo joven. Pero, claro que yo tengo un poquito más de edad, pero yo sé, muchas veces en la adolescencia es una etapa es una etapa de transformación, de desarrollo, pero muy aparte de desarrollarse en esa etapa, suceden muchas cosas. El cuerpo también se revela, tus deseos aumentan, tus pensamientos se descontrolan, y dentro de todo eso está la pereza, el desaliento. Y eso es lo que en la iglesia como jóvenes no debe haber. ¿Quién da lectura a Romanos 12:11? Amén. Amén, dice así: en lo que requiere urgencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Muy bien, la palabra del Señor dice: yo requiero gente perezosa. Amén. Muy bien, ¿qué requiere el Señor? Diligentes, fervientes, ¿verdad?
dispuestos a darlo todo al Señor. Ahora, para entender algo, vamos a investigar cómo pasa o cómo podemos identificar esta tentación. ¿Cómo podemos identificar en nuestras vidas? ¿Cómo sabemos si yo estoy tentado por la flojera espiritual? ¿Cómo yo puedo saber? Cuando muchas veces tú no quieres hacer nada, simple. Cuando tú muchas veces no quieres hacer nada y no te da tiempo para nada, solo quieres estar ocupado de repente en las redes sociales, solo quieres estar en tu cama, solo quieres estar encerrado, no quieres hacer absolutamente nada. Cuando tú estás en ese ambiente, ten cuidado porque estás siendo tentado. No me voy al culto porque tengo un dolor de cabeza, ya está. No me voy al culto porque no me quiero ir, no me quiero ir al culto. Los jóvenes son así se puede decir, tan directos, no me voy por esto. Les pasa algo a los jóvenes, no me voy por esto. Una desilusión emocional, no me voy por esto. A ver, ¿cuántos están aquí enamorados? No me voy por el otro, ¿verdad? Todos se ríen, eso quiere decir que sí. Pasa algo tan pequeño y ustedes sacan provecho de eso, ¿verdad? La mamá les llamó la atención, no me voy al culto por eso. Estás invitando, te estás inclinando hacia esta tentación. Amén. Hay que tener mucho cuidado. Hoy en día ponemos las excusas de los estudios, por ejemplo. Pero si el culto demora 1 hora y media, casi 2 horas, ¿se dan cuenta? Y a veces es interdiario. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces ya no oramos. A veces ya no tenemos la fuerza aquí de voluntad en nuestra mente y en nuestro corazón y aún en nuestras extremidades para abrir nuestra Biblia y leer algunos versículos. Ya no tenemos esa voluntad. Amén. Nosotros como jóvenes, ¿por qué? A ver, ¿por qué no tenemos esa voluntad ya? Porque estamos distraídos. A ver, repitan todos. Distraídos. La distracción hoy en día está apagando el servicio en los jóvenes hacia Dios. Las distracciones. Ten mucho cuidado con qué te estás distrayendo. Porque a través de las distracciones también viene la pereza y el desánimo espiritual. Primero viene la pereza y luego estás desanimado. Cuando la pereza toca tu vida, tu corazón y tú ya no quieres hacer nada y estás así por muchos días, tú ya no vas a querer venir al culto, tú ya no vas a querer ni alabar, ni ponerte de pie en las alabanzas, ni orar siquiera por las ofrendas, ya no quieres hacer nada. Es que diste parte a la pereza y en consecuencia al desánimo. Amén. Y es por eso que muchos vienen al culto y están ahí como postes nada más parados. No sienten nada. Como que si alguien les obligó a venir. Que lo mismo escucho, que lo mismo cantan, que hasta lo mismo oran, dice. Que hasta los mismos hermanos los veo. O sea, para todo, miren, el joven es así. Claro, porque yo también lo he pasado. Yo sé que ustedes lo pasan. Hay que tener mucho cuidado con esta tentación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ya lo identificamos. ¿Y cómo actúa a través de los medios? Ya les dije, a través de las distracciones. El celular. A ver, saquen sus celulares todos. Saquen sus celulares. Muy bien, solo uno tiene celular. ¡Qué bueno! El resto no lo quiere sacar o porque tendrán el celular de repente con teclitas que tienen vergüenza de sacarlo. Oigan, el celular. Ten mucho cuidado, mire, ¿cómo los medios digitales actúan dentro de esta tentación? A ver, ¿cuántos tienen TikTok? Levante su mano. Yo también tengo. Facebook, Instagram, ¿qué más hay? WhatsApp. ¿Quién no va a tener WhatsApp?
YouTube, todos. Otra aplicación, otra red social, Telegram, ¿cómo? X, Twitter. Miren, hay muchas, ¿verdad? A ver, reflexionen ustedes. En TikTok, ¿cuánto tiempo pasan revisando los videos cortos? Yo creo que más de media hora, ¿verdad? Más de media hora. Hay que ser sinceros. ¿Cómo actúan los medios digitales para que esta tentación esté empezando a ganar ventaja en tu vida? Estás revisando, y resultas una hora ahí. Entonces nos olvidamos de algo muy importante. ¿Cuál fue la frase al inicio que les dije? ¿Cedemos o resistimos? Amén. ¿Y tú qué estás haciendo? Cediendo. Y a causa de eso se pasó la hora. Y ahora ya no hice mi tarea. Voy a hacer rápido. Ya no hice alguna labor en la casa. Miren, se me ganó la hora en el culto. Hubo ensayo. No pude leer la Biblia porque estuviste más de media hora en esta red social. ¿Se dan cuenta? Entonces tú tienes que resistir. Repitan juntos conmigo. Voy a resistir. Voy a resistir. Diga al que está a tu lado. Resiste. Resiste. Muy bien. Salmos, el capítulo 51, el versículo 10. Un joven que lea esto y una señorita que lea Isaías 40, 31. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Señor, mi corazón está lleno de pereza. Mi corazón está lleno de entretenimiento. Señor, mi corazón está lleno del otro, y todo esto que te está llevando al desánimo, que te está alejando de la presencia de Dios. Dice la palabra, pídele un corazón limpio, un corazón fuerte. Pídele un corazón en donde gobierne la fortaleza espiritual, la búsqueda constante, el deseo de servir al Señor, pero que quite la pereza. Amén. A ver, ¿quién encontró? Isaías. Pero los que esperan a Jehová tendrán cosas nuevas, y levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muy bien, los que esperan en Jehová. ¿Qué significa esperar? Los que esperan en Jehová, dice. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. ¿Ustedes sabían que la pereza trae debilidad espiritual como física también? Claro que sí. La pereza trae debilidad en el sentido interno como en el sentido externo. Pero si tú esperas en el Señor, dice que tendrás nuevas fuerzas. ¿Qué significa esperar? Estar ahí de repente en la puerta de la iglesia como nuestras hermanas que están afuera y esperando. No, ¿verdad? ¿Qué significa esperar? ¿Qué significa esperar en el Señor? Confiar en el Señor, ¿verdad? Obedecer al Señor, a sujetarse al Señor, y en el Señor encontrarás nuevas fuerzas. ¿Por qué? ¿Por qué dice encontrarás nuevas fuerzas? Porque habrá un momento en donde te vas a caer y te vas a cansar. La pereza y el desánimo. Habrá un momento que te vas a cansar. Vas a estar decaído. Me dejó mi novia. Triste por ahí. Me dejaron, me cambiaron, ¿verdad? Y no solo por eso, problemas familiares, ¿verdad? Problemas familiares, enfermedades. Pero dice el Señor, Él te dará nuevas fuerzas y te levantará. Ahí de estar echado como el oso perezoso, ahí de estar acostado, el Señor te levantará, pero tú tienes que esperar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro, muy bien. Entonces, la decisión sabia dice, no esperes motivación para orar, ora para recuperar la motivación. No esperes que alguien venga
y te levante y te diga, va, ya es hora de levantarse, ya es las 11 de la mañana. No esperes que alguien te motive. Ora para que Dios te dé esa motivación. Ora para que Dios te dé esas ganas de seguir. Amén. Muy bien, entonces, esta es una de las tentaciones. Pasamos a la siguiente. Muy bien. La inmoralidad sexual. Esta es una de las tentaciones en donde yo les voy a contar algo. Cuando yo fui a Bambamarca y cuando yo estuve encargado de una obra, pero antes de estar encargado de una obra, en la iglesia central en Bambamarca estuve como maestro de adolescentes. Como 35 adolescentes había en ese entonces. Y de verdad que sorprendido yo por todos los casos que pude yo encontrar sobre este tema. Este tema es muy delicado. Es muy delicado para los jóvenes de hoy en día. Y en este tema vamos a hablar un poco, y yo sé que vamos a entender, porque la palabra del Señor dice que la palabra, cuando nosotros escuchamos la palabra, nos hará libres de cualquier cosa. Amén. La palabra es libertad. Muchos estaremos de repente amarrados, enlazados con esta tentación. Pero la palabra del Señor nos va a hacer entender algo en esta hora. Miren, la tentación de la inmoralidad sexual. Entonces, esta es una de las tentaciones más comunes en los jóvenes. La inmoralidad sexual. Vamos a ver cómo pasa, cómo actúan los medios digitales, la fortaleza espiritual. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo del 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener sus propias cosas en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Muy bien. Aquí el Señor dice algo muy importante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre para todos ustedes en este aspecto? La santificación. Miren, la santificación. ¿Y qué más? ¿Cuál es la otra voluntad? Que te apartes de la fornicación. Amén. Y vamos a hablar de este punto muy importante, la fornicación. La fornicación es tener de repente intimidad con alguien de otro sexo antes del matrimonio, ¿verdad? Lo sabemos muy bien. Este es uno de los pecados más graves que existen, uno de los pecados más inmorales que se da en la juventud. Ten mucho cuidado con quién te juntas. Ten mucho cuidado con quién te juntas. Esta tentación es muy fuerte. ¿Y de dónde nace esto? ¿De dónde nace una atracción sexual? ¿De dónde nace? De un deseo. ¿Qué deseas? ¿De dónde nace? Pues de tu corazón. Amén. De tu corazón nace estar con alguien y estar de repente a solas con alguien. Nace del corazón. Esa es la tentación. Pero como estábamos hablando al inicio, cedes o resistes. Amén. Y la Biblia nos cuenta la historia de José, que dice que la mujer de Potifar dice que hasta lo rasgó sus vestidos ya, pero Josué huyó. A diferencia de David, que David se paseó por su palacio, estaba caminando y vio una mujer desnuda. Y lo deseó, dice la palabra de Dios. Amén. Lo deseó en su corazón. ¿Qué estaremos deseando, queridos jóvenes? Nuestros deseos. Tenga mucho cuidado con lo que tú estás deseando, porque esta tentación es fuego puro, porque si tú te acercas al fuego te quemas. Por eso la palabra del Señor dice, huye de las tentaciones, de las pasiones juveniles. Las pasiones son deseos. Yo sé que hay deseos,
pero esos deseos se pueden apagar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que podemos resistir? La tentación no se pelea, no se lucha, no se enfrenta. A la tentación se huye. Amén. A la tentación tú tienes que huir. Aunque desnudo como huyó José, se fue, lo arrancó sus vestidos, pero él, hermanos y hermanos jóvenes, miren lo importante que es aprender de la inmoralidad sexual y cómo actúan los medios digitales. Tiene mucho que ver las redes sociales con esto. ¿Acaso en las redes sociales no hay escenas cortas de mujeres y hombres de repente semidesnudos, verdad? Hoy en día, ¿verdad? Las señoritas, cómo suben sus videos, de repente bailando, de repente cantando, pero con movimientos sexuales que atraen a los hombres. Igualmente para las mujeres, ¿verdad? Hombres y varones que muchas veces a la vista de los ojos es mucha atracción. Qué guapo, dicen, ¿verdad? Qué linda, qué hermosa. Por los ojos, como decía en 1 de Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Miren, a través de los medios digitales tú tienes que tener mucho cuidado con lo que tú ves. Porque cuando tú empiezas a mirar esas escenas, de repente mujeres y hombres semidesnudas, tú lo vas a pensar. Lo vas a pensar y aún lo vas a desear. Amén. Miren la tentación cómo entra a través de los medios digitales. Tengan mucho cuidado con las pornografías, con las películas eróticas. Muchas veces pensamos que solo es una película, que no, solo una besita, como alguien dijo, solo voy a probar una vez. Pero una vez que Eva empezó a conversar con la tentación, con el enemigo, se destruyó. Amén. Recuerden, ¿cuántos dicen amén? Amén. A su nombre. ¿Cómo vamos a identificarlo? Tus impulsos, esos deseos. Esos deseos, ¿saben en qué etapa crecen? En esta etapa, en los adolescentes y jóvenes. En esta etapa crecen esos deseos de estar con alguien. En esta etapa crecen esas ganas de repente de estar abrazándome con alguien o hacer otras cosas más. En esta etapa. Miren, yo para un poco hablar de esto tuve que leer este pequeño libro. La batalla de cada joven en el mundo sexual. Dije, voy a leerlo a ver de qué trata. Y de verdad que miren, aquí este libro narra de un joven que cayó en las redes de la inmoralidad sexual. Llegó a tener hasta 4 novias, 4 enamoradas. Y que se acostaba con una, con otra. Pero era un joven llamado de Dios, así como muchos nosotros aquí, por no decir todos. Llamados al servicio. Y dice esta historia que este joven le gustaba mucho el deporte. Y dice que en su etapa empezó a estar con una, empezó a estar con otra, por el mismo hecho que sus padres se habían separado. Los padres mucho tienen que ver en este aspecto de la vida sexual de cada uno de ustedes. Y cuenta aquí la historia de que este joven estaba con una y con otra, hasta que Dios mismo tuvo que hablarle, Dios mismo tuvo que decirle algo muy importante, que si él seguía así, iba a morir de un ataque al corazón, porque tener 4 novias y con 4 novias acostarse y tener relaciones sexuales es un desgaste físico, un desgaste muscular también. Entonces, Dios tuvo que decir lo que está en peligro, así como muchos de nosotros estamos en peligro muchas veces. Miren el deseo sexual. El deseo sexual es muy peligroso para cada uno de ustedes. Amén. Hay que correr. De repente, a ver, si yo pregunto cuántos tienen su pareja, yo sé que no me van a decir. Pero yo sí sé que tienen algunos por ahí escondidito, ¿verdad? Yo sé que tienen la mayoría, por no decirlo.
o de repente no tienen también. Pero es muy importante que usted sepa algo. Recuerda que si tú entras más al fuego, te vas a quemar. ¿Te quieres quemar? No, ¿verdad? Estas tentaciones te van a herir. Estas tentaciones, mire, ¿cuáles son las consecuencias? Pero antes de entrar a las consecuencias, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 119. Salmos, el capítulo 119, el versículo 9. ¿Cómo puedo salir de esto? O de repente muchos ya hemos caído en esto, en la inmoralidad sexual. Que alguien lea, aquí hay un micrófono. Hay que ser dinámicos, a ver, que alguien se ponga de pie y venga aquí al frente. A ver, un joven, una señorita. Muy bien, Salmo 119, 9. Amén. La palabra dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. El Señor nos da una salida. Pero antes de un poco explicar esta salida, yo también te quiero decir algo muy importante que tú tienes que saber. Cuando yo te digo, ten cuidado de tener relaciones sexuales antes del matrimonio con alguien, ustedes deben saber algo. Que cuando uno cae en la fornicación, ustedes saben que la palabra del Señor dice que el hombre tiene que unirse a su mujer, es un pacto que Dios lo ha creado, ¿verdad? El matrimonio, una unión. Pero cuando tú te unes con una mujer fuera del matrimonio, ¿saben lo que pasa? Hay un intercambio de espíritus, ¿sabían eso? Porque ese es un pacto de sangre. Por eso es que la mujer en su primera vez a veces sangra. ¿Por qué? Porque ese es un pacto de sangre. Y en ese pacto, si tú te acuestas con alguien que no es con alguien, la palabra del Señor dice que cuando la palabra del Señor menciona una historia, que cuando dice que cuando un hombre se acueste con una ramera, dice, el espíritu de esa ramera se traspasa a él. Es un cambio de espíritus. Por eso tú tienes que tener mucho cuidado. Cuidado con quién te juntas, cuidado con quién te metes, porque cuando caes en eso, el comportamiento de ese hombre o de esa mujer, la rebeldía que hay, los malos hábitos, las mismas palabras, esos espíritus malos, es un intercambio. Y cuidado te estés llenando de espíritus que no debe haber en nuestras vidas. Es un cambio de espíritus. Y es un peligro tremendo cuando caemos en este pecado. Cuando tú caes en este pecado, aumentan los celos, aumentan las peleas, hay problemas en las familias. Hay una pregunta que les quiero hacer muchas veces. Ustedes, para hombres y mujeres, ¿se quieren comprometer o casar por error o por amor? ¿Por amor o por pecado? No, ya está embarazada, ¿qué tienes que hacer? Casarte. ¿Te estás casando por qué? Por pecado, ¿verdad? Ya cometió un error aquí, ¿por qué te estás casando? Por error, pero no lo estás haciendo por amor. ¿Se dan cuenta? Ten mucho cuidado, huye, hermano joven. Tienes que huir. No tienes que dejarte atrapar por esta tentación. Por eso dice, pero ¿con qué limpiará el joven su camino? Claro, con guardar la palabra. Guarda tu vida, guarda tu corazón para el Señor, guarda la palabra de Dios. Amén. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver el mundo. Hablamos de la carne, ¿verdad? La primera causa, el primer causante, la carne. Pero ahora vamos a hablar del segundo causante, el mundo. Aquí sí vienen las tentaciones de los entretenimientos sin límites. A ver, ¿cuántos tienen videojuegos en sus celulares? Levante su mano. Levante su mano, yo también tengo. Pero de adorno. De adorno. Entonces,
Efesios, el capítulo 5, miren, aquí está en este cuadradito. Efesios 5:16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Amén. Aprovechando bien el tiempo. Cuidado con el entretenimiento. El entretenimiento. Cuidado con esas películas. Cuidado de repente con esos juegos que te están ya viciando mucho. Ten cuidado con las series. ¿Cuántos han visto? A ver, por aquí hay algunos premios. ¿Cuántos han visto las novelas tan populares que hoy en día hay? A ver, Pasión de Gavilanes. ¿Cuántos han visto esta novela? Muy bien. Ya ven, son sinceros. Cuidado. El entretenimiento sin límites. Sin límite. Debe haber un límite. Tú tienes que poner un límite. Amén. No puedes pasar de ese límite. Entonces, la tentación en el entretenimiento sin límites, esto es en el mundo. El mundo te va a ofrecer muchas cosas. Dentro de este entretenimiento, por ejemplo, están las modas, la música. Hoy, cuidado con la música. Cuidado, estén subiendo a sus estados, a su TikTok, música clásica, mundana. Yo voy a estar revisando sus TikToks y también sus estados. Cuidado con esas cancioncitas que tienes que hacer señas. Cuidado. Entonces, al fin, creo que ahí está toda la lista de jóvenes, ¿verdad? Al final lo voy a tomar foto y los voy a buscar en cada red social a ver cómo están sus publicaciones. Es que, claro, el mundo, ¿qué te ofrece? Los famosos, ¿qué te ofrecen? La música, ¿qué te ofrece? ¿Qué te ofrece? Placer, ¿verdad? Oh, qué lindo, todos lo hacen, yo también lo hago. No, yo he visto por ahí que ya están de repente yo he visto un video en donde hasta aún señoritas cristianas ya se están de repente contagiando de esto cuando se da algunas músicas seculares que la letra, claro que sí, no es tan vulgar que digamos, pero como ya lo publican y ellas también ahí. Lo cambian de letra muchas veces. Cuidado, estén ustedes cambiando de letra y cantando. Cuidado con la música. Cuidado con las modas. Las modas, tengan mucho cuidado. Cuidado con las modas. Cuidado con esos aretes en toda parte del cuerpo, ya se colocan hoy en día, ¿verdad? En toda parte del cuerpo. Cuidado con las modas. Entonces, miren, el entretenimiento. El mundo te ofrece entretenimiento, pero ese entretenimiento, esa diversión, ese placer solo es por un momento. ¿Pero por qué? ¿Por qué el mundo te ofrece eso? Porque te quiere distraer, pues, porque te quiere apartar. Amén. Él quiere que tú estés distraído escuchando esa música que recién salió de un cantante europeo o americano. El mundo te quiere distraer a través de las modas. No sé, de repente salió por ahí algún vestido muy ostentoso, de repente decoroso, exagerado. Te quiere distraer de muchas maneras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, videojuegos. Ya vamos a ver algunas aplicaciones para que ustedes ya pues dejen muchas veces el vicio en el celular. Especialmente las aplicaciones que no ayudan mucho. ¿Quieren saber? Muy bien. Vamos a seguir con el siguiente. Ya, aquí hay algunas aplicaciones. Neptune. ¿Han escuchado esta aplicación? ¿No han escuchado? Bueno, está bien, les entiendo porque muchos paran en el TikTok entonces. Neptune es igual que el TikTok, pero con puro material educativo. Anótenlo. Así como está Neptune. Investigaciones de toda clase hay. Científicos, de historia, de toda clase, pero educativo. Que te puede ayudar en tu formación educativa. Neptune. Es una aplicación, claro, secular. Que te puede ayudar en el conocimiento académico. Hasta hay cursos en línea, carreras de 1 año, informática, de inteligencia artificial, de cualquier carrera.
Es interesante esta aplicación. Anoten, Nepsun. Bueno, la siguiente aplicación es una aplicación que las tentaciones de las drogas y el alcohol y el placer. Este es un tema también muy importante que debemos tenerlo mucho en cuenta, porque a veces pasamos momentos tan difíciles que fácilmente somos atraídos, ¿no? Cuando estamos en momentos de dolor, ¿verdad? En busca de algo, en busca de un escape tan placentero. Hoy en día la mayoría de jóvenes es tentado a través de las drogas y del alcohol, pero en la gente cristiana muy poco, pero hay que tenerlo muy en cuenta esto. Seguimos en la siguiente diapositiva. El enemigo, como tercer agente, como tercer causante, sabemos muy bien, el enemigo Satanás, a través de la rebeldía y la desobediencia. En 1 de Pedro 5:8 dice, el diablo no descansa, busca la forma más atractiva de destruir la fe. En esta Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente. Dile al joven que está a tu lado, el diablo anda como un león rugiente. Ten cuidado. Y él anda y quiere destruir y quiere tentarles a través de la rebeldía y la desobediencia. Yo sé que aquí todos somos, por no decir hemos sido de repente rebeldes, o algunos son rebeldes, desobedientes. ¿Quién no ha desobedecido a sus padres? Ten cuidado con esta tentación. La palabra del Señor dice en Efesios 6, del 1 al 3, tú tienes que obedecer, a sujetarte a tus padres, porque tendrás larga vida de días. ¿Cuántos quieren seguir viviendo? Claro, todos. Entonces, honrar y obedecer a nuestros padres es muy importante para obtener largos días de vida. Tenemos la tentación del orgullo y la autosuficiencia. ¿Cuántos han tenido un diploma alguna vez en la escuela, en el colegio, o de repente algunos en la universidad? ¿Y cuántos han sacado el pecho y mi diploma por aquí, verdad? Mira aquí mi 20, mi nota. Hay que tener cuidado con el orgullo. La palabra del Señor nos dice que en Proverbios que Dios mira de lejos al orgulloso, al altivo. Ese es el propósito del enemigo. Quiere tentarte con el orgullo para que tú te alejes de Dios. Ten cuidado. Pero en el libro de Santiago dice que el Señor acepta a los humildes, recibe a los humildes. Si tú tienes un honor, si tú tienes de repente algo que otros no tienen por tu capacidad o algo, dale gracias a Dios. Tienes que aprender a ser humilde. Aprende a ser humilde con tus cosas. Aprende aún a compartir y deja a un lado el orgullo. Tienes que dejar. Hoy en día los jóvenes, especialmente las señoritas, son muy orgullosas. De repente por su cabello, ¿no? Oh, mi cabello es único. Por mis ojos, mis pestañas, mis cachetes, mi nariz. Por todo. Se enaltecen, ¿verdad? Se enorgullecen. Hasta por su cuerpo. Hay que tener cuidado. Dios dice que mira de lejos al orgulloso, a la orgullosa. Bueno, en los varones no tanto. El varón es un poco más humilde, ¿verdad? Más sencillo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, varones? Muy bien, ya ven. Denle un fuerte aplauso al Señor. Seguimos. Ahora sí vamos a ver las consecuencias. La separación de Dios. Isaías 59:2. Un varón. Y luego va buscando una dama, 1 de Timoteo 4:2. Las consecuencias. Separación de Dios. Aquí está el micrófono, vamos. Y luego viene una dama, 1 de Timoteo 4:2. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho silicio entre vosotros, y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. La primera pregunta que lo hizo Dios al hombre, ¿cuál fue? ¿Dónde estás?
Repitan juntos conmigo, ¿dónde estás? Pero ¿por qué le preguntó esto al hombre, a Adán? Porque habían pecado. Dice Isaías 59:2 que el pecado, ¿qué causa? División entre tú y Dios. Ten cuidado. Una de las consecuencias, separación de Dios. Ten cuidado. Otra de las consecuencias es la culpa y el remordimiento. El joven se siente vacío. Claro, has pecado. Cuando tú pecas, ya tu vida está vacía. Ya no hay nada. Y el joven muchas veces se siente, muchas veces desaparece, ya no tiene fuerzas para nada, totalmente ya no va al culto, o sea, se aleja totalmente. Ten cuidado. El pecado y el mismo diablo es el que te va a culpar. Mira, tú has hecho el otro, tú has caído en esto. Y esa voz y esa conciencia que tú vas a tener día tras día, noche tras noche, y muchos no van a dormir por eso, te aleja de Dios. Las consecuencias. ¿Esto qué causa? Lo que hoy en día muchos jóvenes tienen: depresión, estrés, ansiedad, insomnio, por la culpa y el remordimiento. Ten cuidado. A ver, una de las jovencitas, damas, 1 Timoteo 4:2. Muy bien. Amén, dice así. Ya. Por hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Muy bien. Tienen cauterizada la conciencia, endurecimiento de corazón. El corazón, la conciencia. ¿Qué significa cauterizada? Seca, está podrida. Tu corazón está duro. Cuidado con corazones jóvenes y duros todavía. No, esta etapa es una etapa en donde, aunque las consecuencias lleguen, pero tu corazón no se debe morir completamente. No se debe morir, pero las tentaciones y la caída y el pecado y el acceder a las tentaciones seca tu vida, seca tus sentimientos. Por eso alguien dijo, yo ya no quiero, yo ya no amo como antes, ¿verdad? Yo ya no estoy alegre como antes. Después de que ha pasado algo feo en tu vida, has caído en algo, un poco tu carácter, tu manera de hablar, tu manera de pensar se ha transformado. Ya no ríes, ya no te juntas con los demás. ¿Es así o no es así? Es así, ten mucho cuidado. Pérdida de propósito. Te desvía y destruye tu llamado. Ese es obviamente. Te desvía y te destruye. Si tú estás en la alabanza, te va a destruir en ese ministerio. Si tú estás aprendiendo a predicar, a ser un líder, te va a destruir. Si tú estás emprendiendo a ejercer un cargo en la iglesia como maestra de escuela dominical, te va a destruir tu llamado. Ahora vamos a ver lo que es, cómo vencer la tentación. Orar. Todos repitan, orando. Esta es una frase y una palabra muy conocida, pero muy poderosa. Mateo 26:41 dice que la oración fortalece el espíritu. ¿Cuántos quieren ser jóvenes fortalecidos? Jóvenes y señoritas fortalecidas, tienes que orar constantemente. Salmos 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios, guárdala en tu corazón. Primera de Corintios 15:13 dice, evita ambientes peligrosos. Ahí habla de que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Evita lugares, amistades, donde sabes que vas a caer. Amén. Evita lugares de amistades donde sabes que vas a caer. Recuérdalo eso y tómale foto. Aplicación práctica. Muy bien, aquí somos prácticos. La tentación es una batalla diaria, pero tú no estás solo. Dile al hermano que está a tu lado, no estás solo. Cada vez que vences una tentación, creces en carácter, fe y madurez. ¿Quién no se ha sentido contento y gozoso? Lo he vencido, gracias Señor, me he librado. Tu carácter, tu madurez y tu fe crece constantemente. Dios no busca jóvenes perfectos, sino jóvenes que luchen y dependan de Él. ¿Quién? Nadie es perfecto. Dios está buscando a aquellos, a pesar que ya han caído, pero
lo buscan y siguen luchando para no caer en lo mismo. En conclusión, no importa cuántas veces has caído, si hoy decides levántate, Dios puede restaurarte. Amén. Dios es un Dios de amor y de restauración. Nos ponemos de pies y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Todos de pie.